Bien, el avance de la cobertura de vacunación contra el sarampión preocupa a las autoridades. Si bien la primera dosis registra un 88,5%, la segunda tan solo llega al 65,7%, una situación compleja ante el aumento de casos de esta enfermedad en otros países. Para hablar sobre este tema estamos con la doctora Inés Cerón, infectóloga de la red UC y también presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, doctora, ¿cuál es el análisis que hace de esta situación respecto de 88,5 la primera dosis? No es, por supuesto, el total, o cerca de un 90%, pero también la baja importante en la segunda dosis. Bueno, preocupa sin duda. Sabemos que a nivel mundial hay brotes de sarampión en muchas partes del mundo. Chile por ahora no hemos tenido casos, pero la interconectividad mundial es demasiado grande y, o sea, las probabilidades de que llegue un caso y encuentre población susceptible es muy alta. Hay bastantes casos en este minuto en Argentina, hay muchos viajeros de Argentina a Chile, por lo tanto, preocupa sin duda esta baja tasa. Ahora, la explicación del por qué ha bajado, probablemente tiene que ver un poco con el control del niño sano a los 36 meses. En el fondo es una vacuna que debiera ponerse al momento de cumplir esa edad, pero para eso también los padres tienen que llevar a los niños al control y si disminuye esa, en el fondo una cosa lleva a la otra probablemente. Entonces es importante, claro, como país buscar estrategias para aumentar este porcentaje que es bajo, sin duda que es bajo y nos pone en una situación de vulnerabilidad como país. Claro, porque finalmente el sarampión es una enfermedad que fue erradicada en nuestro país en el año 92, casi 93. Y de ahí jamás, nunca ha habido un caso autóctono, pero también se registra, por supuesto, casos que vienen de otros países, pero gracias a la inmunización que existe y al plan de vacunación se ha conseguido que finalmente no vuelva. Pero lo que dice usted es un riesgo porque está presente en muchos países. En Argentina, de hecho, tienen este número importante. Así es, sí. O sea, por eso yo creo que el llamado a la comunidad, a la sociedad, es que tomemos conciencia de los riesgos, tanto en el fondo de estas bajas tasas de vacunación en niños, como también este llamado de las autoridades a vacunar a las personas nacidas entre el 71 y el 81, porque en el fondo las personas en ese rango etario han recibido menos dosis, pero también son una población susceptible. Y como país tenemos en general un programa nacional de inmunización que es muy robusto y ha sido muy robusto por muchos años y efectivamente eso es lo que permitió la erradicación de casos autóctonos. Por lo tanto, el llamado yo creo que tiene que ser a que como sociedad nos comprometamos a aumentar estas tasas de vacunación en ambas poblaciones que acabo de mencionar y así que nos pille como país bien preparados en el caso de que llegue un caso que hay que ser realistas, va a llegar. Eso yo creo que tenemos que asumirlo. Pensar de que no va a ser así sería iluso. Claro, doctora, bueno, en el caso que, por ejemplo, usted decía, en el segundo control finalmente del niño sano, ¿se puede ir a buscar a esos niños? Porque, por ejemplo, con la estrategia en este caso la influenza, lo que ocurre es que, claro, hay una estrategia. A ver, faltan tantos niños, se va a los jardines infantiles, se va a las salas cunas y se puede inmunizar a estos niños. ¿Deberíamos apuntar a algo así? Porque, claro, generalmente se llama, oigan, usted no ha venido, venga a vacunar a su guagua. Efectivamente, yo creo que esa es una estrategia, el acercar la vacunación a la población y no al revés, de que la población se tenga que acercar. Así que la estrategia de acudir en el fondo a los jardines infantiles o a las salas cunas, esto estamos hablando de 36 meses. Claro. Ahora, claro, no todos los niños a esa edad asisten a algún recinto, ya sea sala cuna o jardín, pero sin duda que sería algo que ayudaría a aumentar probablemente las tasas de vacunación. Sí, así es. Ahora, claro, el refuerzo que se está haciendo, lo decía usted, las personas nacidas hasta el 81, 71, 81, pero también aquí hay que se adelanta esta vacuna para las guaguas, a propósito que aquí en Chile es desde el año, pero si se va a viajar al extranjero, la recomendación es adelantar esa vacunación.
Así es, así es. Ahora, precisamente, o sea, en el fondo como los casos están afuera uno puede estar expuesto. La idea es que algún viajero que no cuenta con sus dosis de vacunación, ya sea alguna guagua que en el fondo no tenga su primera o incluso su segunda dosis, la idea es que previaje en el fondo se adelante. Y también los viajeros, en el fondo, si no tienen las dosis que corresponden, también la idea es, viajeros mayores me refiero, también muy importante que viajen con dosis de sarampión, de vacuna tresvírica, que es contra sarampión, rubiola y papera, administrada. Al menos Doctora, 2 semanas antes del viaje. claro, claro. Ahora bien, como es una enfermedad que no conocemos, más bien más de 30 años sin ningún caso, es distinto a, por ejemplo, la varicela, la peste cristal, como conocemos todos, que todo el mundo conoce cuáles son los síntomas. Por lo tanto, ¿cuándo prestar atención? Por ejemplo, si una persona viene desde el extranjero para tener la sospecha y acudir de inmediato a un centro de salud. A ver, lo más característico es el RAT. El RAT del sarampión es un RAT, bueno, ustedes ahí veo que están pasando Sí. fotos de precisamente, entonces un viajero que tiene RAT y que tiene algún otro síntoma, puede ser fiebre, síntomas respiratorios, mialgia, la idea es que consulte y lo otro muy importante es que consulte y manifieste desde el primer minuto, nadie lo va a cuestionar, nadie lo va a perseguir ni mucho menos, pero que diga yo tuve viaje y tengo dudas, aunque finalmente termine siendo otra cosa, pero que diga tengo dudas de si podría tener un sarampión. ¿Por qué? Porque por otro lado las instituciones de salud también deben estar desde el primer momento en que la persona manifiesta cualquier duda, tomar las precauciones del caso. En este caso, en el fondo el sarampión se transmite por lo que llamamos por vía respiratoria, por lo tanto implica el uso de mascarilla, N95, KN95, y eso debería ser desde un comienzo, o sea, en el fondo desde que la persona ingresa al recinto, eso, en un mundo ideal, desde que ingresa al recinto y que todas las personas que estén, los cajeros, los administrativos, o sea, no solo el equipo de salud, porque como es muy contagiante, que todos, en el fondo, ponerle mascarilla y por supuesto que tener protocolos armados de tal manera de que esta persona que manifiesta alguna sospecha no quede en un recinto abierto donde hay muchas otras personas que pudieran estar en contacto. Entonces, hay harto de responsabilidad personal y yo creo que en estos casos, dado el grado de contagiosidad del sarampión, es mejor exagerar, que la persona tiene duda, mejor exagera, que en el fondo guardárselo y contarle al médico cuando ya está dentro del box de atención o de algún personal de salud que lo vaya a ver y decir, en ese minuto tengo dudas de si puedo tener sarampión. Por supuesto que las personas también pueden no saber, digamos, consulta porque se sienten mal nomás, pero aquel que tiene la duda creo que es mejor manifestarlo. Es que Creo que es en beneficio de todos. claro, por eso se lo preguntaba, porque hay otras enfermedades que, por ejemplo, parten con un dolor de cabeza primero o quizás fiebre. Y yo tomo como ejemplo lo más clásico en Chile, que es la varicela, que primero es como la fiebre, el dolor de cabeza y como que después empiezan a aparecer ahí como unas pintitas y ahí uno dice, oh, ya, yo estoy seguro que debe ser esto. Pero entonces, en el sarampión, el rash es la clave, es lo primero que aparece. O sea, a ver, todos los cuadros respiratorios, o sea, todos los cuadros virales o cualquier enfermedad probablemente parte con que uno se siente mal. Pero bueno, tampoco podemos exagerar, estamos en invierno, también hay otro tipo de Claro, virus. por En realidad lo que supuesto. va a marcar la sospecha es el RAT, es el RAT. Y los tratamientos, doctora, es una enfermedad que puede tener consecuencias gravísimas también. Por lo tanto, también es importante que las personas sepan cómo se trata esta enfermedad. Es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico. Efectivamente, la gran preocupación del sarampión es que puede ser o sea, de hecho, a diferencia de otras infecciones virales donde hay un porcentaje no menor de la población que se puede contagiar de forma asintomática, en el caso del sarampión, la gran mayoría hace un cuadro clínico, ¿ya? O sea, manifiesta la enfermedad. Y puede hacer enfermedades muy graves, o sea, en el fondo compromiso que lleva a los pacientes a hospitalizar, incluso a unidades de intensivo, y quienes más expuestos están son también los pacientes inmunosuprimidos. Y dado que no tiene un tratamiento específico, sino que son medidas de soporte, por eso es tan importante el tratar de prevenir la enfermedad, porque una vez que la enfermedad se estableció,
las medidas que podemos aportar son solo de soporte, pero ningún tratamiento antiviral específico contra el sarampión. Muy bien, doctora Inés Cerón, infectóloga de la Red UC Christus y también presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.